El profeta de los milagros divinos, verdades reveladas que transformarán tu fe para siempre. En el tercer año de Joacim, la ciudad de Samaria se encontraba sumida en una oscuridad abrumadora. La angustia se palpaba en el aire, formando un velo que ahogaba cada rayo de esperanza en el corazón de sus habitantes. Aquel tiempo, bajo el reinado de Acab, se caracterizaba por la furiosa ira de Dios que había desatado una hambruna devastadora sobre el pueblo de Israel. Las calles, antaño bulliciosas, resonaban con los ecos de sollozos y lamentos, hombres y mujeres se cruzaban miradas de desesperación, mientras la escasez devoraba cada grano de fe que solía florecer entre ellos. Eliseo, el siervo de Yahvé, emprendió su camino en aquel sombrío escenario, con el corazón agitado por la compasión. Su llamado divino lo había preparado para enfrentar desafíos extraordinarios, pero el sufrimiento palpable de su pueblo calaba hondo en su alma. Aquel fatídico día, se detuvo al escuchar el llanto desgarrador de una madre que imploraba ayuda. Su único hijo, el consuelo de su vida, se encontraba al borde de la muerte por la cruel falta de alimento. La imagen de la desolación era un microcosmos del angustiante dilema que enfrentaba Israel, donde la desconfianza y el miedo arraigaban más que la fe misma. Mientras Eliseo buscaba en su corazón la dirección del Altísimo, el peso de la responsabilidad lo asfixiaba. Fue entonces cuando, en su infinita sabiduría, Dios le reveló un milagro que cambiaría el rumbo de su historia. Le instruyó que, a pesar de la escasez visible, debía preparar un banquete con los escasos recursos que le quedaban y confiar en la provisión divina, recordando la fidelidad de Yahvé que había alimentado a su pueblo en el desierto. Eliseo comprendió que no solo sería un desafío a su fe, sino un testimonio del poder de que anhelaba manifestarse en medio de la desesperación. Con el corazón palpitante y la mirada fija en la multitud, Eliseo se dirigió a la anciana y cansada multitud. Hoy, veréis la gloria de Dios y su bondad en medio de esta calamidad. Proclamó con voz resonante. Algunos en la multitud murmuraban, incrédulos, preguntándose cómo podría haber esperanza en un mar de desolación. Sin embargo, poco a poco, la promesa de Eliseo comenzó a germinar en sus corazones. Entonces, en un acto que evocaba antiguas narrativas de lo divino, Eliseo tomó los escasos panes y peces que había recolectado, elevó su voz al cielo y oró al Dios de Israel. Y lo que ocurrió desafió la lógica humana, los panes comenzaron a multiplicarse, llenando cestas y apilándose en abundancia. Una multitud antes desesperada se transformó en un coro de alabanzas, sus ojos se iluminaron y la incredulidad se convirtió en fe renovada. Sin embargo, mientras los corazones se levantaban en gratitud, una sombra de temor comenzaba a incubarse en algunos de sus rostros. ¿Qué sucedería si esta provisión era solo un espejismo? La duda regresó, desafiando la traslación de la esperanza a la realidad. Eliseo, profundamente consciente del dilema, observó las miradas entrelazadas con recelo y se dio cuenta de que les quedaba un reto final. ¿Alcanza su fe para sostener este milagro y no deslizarse de nuevo hacia la desesperanza? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así, la escena culmina con una intensa tensión. Eliseo y la multitud se hallan en un clamor interno por él. Futuro. Cada mirada, cada mutismo, implorando una respuesta. ¿Está Dios con ellos para siempre, o la provisión tendría un fin? La lucha entre la fe y la duda resonaba en sus corazones, marcando el inicio de una historia de fe que resonaría por generaciones. El relato se queda a medio camino, desafiando a cada creyente a enfrentar su propia búsqueda de la fidelidad divina en un mundo incierto. Así, en medio de la alabanza y los murmullos de la multitud, Eliseo sintió que el palpitar de su corazón se unía al del pueblo que lo rodeaba. La fe de aquellos hombres y mujeres comenzaba a rejuvenecer, pero a la vez, el eco de la duda aún susurraba en los corazones atribulados.
Eliseo sabía que este milagro era un paso hacia la restauración, pero no podía ignorar el desafío que se presentaba ante él. La constante lucha entre la fe y la incertidumbre era un reflejo de la condición humana, una batalla que se libraba en lo secreto de cada alma. Mientras los panes y peces se multiplicaban, una madre de la multitud, que había perdido la esperanza, miraba con asombro, su corazón latiendo al compás de la revelación divina. Recordaba cómo, en tiempos pasados, contaba historias de los milagros de Dios. Su mente viajaba a través de los relatos del maná en el desierto, de la intervención de Dios en la vida de los profetas y de los prodigios que habían mantenido viva la fe de Israel. Sin embargo, la venganza de la escasez le había robado la memoria de esos tiempos. ¿Qué hemos hecho para merecer tal gracia?, susurró una voz entre la multitud. Eliseo, al escucharla, se sintió impulsado a recordarles la esencia de la fe y la promesa del Creador. Con autoridad, levantó su mano y clamó: «No temáis. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará». Las palabras del profeta resonaron entre los deudos y necesitados, y un manto de esperanza se comenzó a entrelazar con las dudas persistentes. Así, la bendición de la multiplicación de los alimentos continuó, dando sustento a aquellos que se habían agrupado en la plaza, pero Eliseo sabía que el verdadero milagro demandaba un ejercicio más profundo de la fe. Pidió al pueblo que, con cada bocado, ofrecieran una oración de gratitud, recordando las promesas que Dios había hecho a su pueblo a lo largo de generaciones. La acción se volvió un símbolo de reconocimiento y alabanza, reafirmando la relación entre el Dios que provee y los corazones que confían en Él. Mientras la multitud se acomodaba sobre la hierba y se sentaba a disfrutar de los panes multiplicados, Eliseo se encontró inmerso en un diálogo interno, deseando ver no solo el sustento físico que ofrecía el milagro, sino también la restauración espiritual que cada uno necesitaba. Recordó las palabras del Salmo 145, 16, que dice: «Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser vivo». Era un toque divino que iba más allá de la comida. Era la esencia de la vida misma. Sin embargo, la noche comenzó a descender, y la atmósfera, que antes se llenó de alabanzas, comenzó a tornarse inquieta. A medida que la brisa soplaba suavemente, murmuraciones de miedo volvieron a fluir entre el pueblo. ¿Sería este un momento efímero? ¿Permanecería en ellos la bondad de Dios? Con ese pensamiento en la mente de todos, Eliseo se acercó a un grupo cercado por la angustia. «Escuchad. El Altísimo no solo ha proveído hoy, sino que su amor es eterno. No os dejéis llevar por el temor, en cada pequeño milagro hay una promesa de futuro». Mientras sus palabras se desvanecían en el aire, la preocupación de los corazones se repetía. ¿Sería una fe temporaria ante la dura realidad que les rodeaba, o la certeza de que el Dios soberano tenía un plan más grande? Las dudas de la multitud se arremolinaban, y Eliseo sintió el tirón del Espíritu Santo presionando en su ser. En ese instante, una luz repentina iluminó el cielo nocturno, interrumpiendo la conversación. Era como si la misma presencia de Dios descendiera entre ellos, llamando a alcancen a la fe sin límites. Eliseo se volvió y vio a un hombre que se aproximaba desde la distancia, su rostro iluminado por un fulgor celestial. Aquí, se alzaba un nuevo desafío, una revelación que podría desafiar todo lo que hasta ese momento habían comprendido sobre la provisión de Yahvé. «El futuro se acerca», anunció el desconocido, su voz resonando como trompetas, revelando más de lo que esta historia había preparado. ¿Qué significaba su llegada, y cómo afectaría el corazón de aquellos congregados y la fe que había comenzado a renacer? Así se abre un nuevo capítulo, marcando el inicio de un plan soberano de Dios que prometía cambiar el rumbo de su pueblo de forma asombrosa e inesperada. El misterio se despliega, dejando a cada presente con un hilo anhelante de expectativa. Lo que aún no sabían era que el verdadero milagro estaba por revelarse. El silencio se instaló en la multitud, un silencio expectante que envolvía a cada alma con la misma inquietud que había brotado al caer la noche. El hombre, cuya llegada había registrado la atención colectiva, se detuvo con firmeza ante Eliseo, y en su mirada resplandecía una claridad prometedora. La multitud se agolpó, ansiosa por escuchar lo que el mensajero del cielo traía para ellos. «Soy el que ha sido enviado para anunciar el tiempo de la restauración», dijo el hombre, su voz resonando como el trueno.
Porque así ha dicho el Señor, he visto la aflicción de mi pueblo, y he decidido actuar en su favor. Un murmullo de asombro recorrió la plaza mientras Eliseo procesaba la revelación que se desplegaba ante él. Las palabras del mensajero encendieron una chispa dentro de él. Recordó las promesas de Dios a través de los siglos, promesas de salvación, de un Redentor que llevaría sobre sí las cargas de su pueblo, y de un nuevo pacto que traería una esperanza renovada. ¿Qué se debe hacer?, preguntó Eliseo, aún con la mirada fija en el desconocido. Preparad vuestros corazones, respondió el hombre, gesticulando ampliamente. Porque el tiempo de la grandeza de Dios se acerca. Habrá señales en lo alto, la tierra temblará y se renovará, y aquellos que confíen en el Señor serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo. La multitud observaba con expresión de incredulidad. Algunos se miraron entre sí, escépticos entre risas nerviosas y murmullos de confusión. Otros, llenos de expectativa, contenían la respiración ante la promesa de algo mayor. Asimismo, Eliseo sentía cómo la fe crecía dentro de él, un ardor que reflejaba la revelación de un propósito más elevado. Pero venid aquí, continuó el mensajero, volviendo su mirada hacia la plaza. La verdadera transformación comienza no solo en los actos especiales que están por suceder, sino en la disposición de vuestros corazones. Hay un reto que debéis asumir, renunciar a las cadenas de la duda, a las sombras del miedo, y abrazar la fe que es la certeza de lo que se espera. Al oír esto, una madre, una de las muchas que había sido tocada en su ansiedad y sufrimiento, se levantó. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra fe no será en vano?, clamó con lágrimas en los ojos. Hemos esperado tanto tiempo, y nuestras oraciones parecen llegar solo al silencio. ¿Qué hay de aquellos que han pasado dolor tras dolor sin respuestas? El mensajero se volvió a ella, sus ojos repletos de compasión. Duda no es la ausencia de fe, sino la prueba que fortalece el espíritu. Recordad a los antiguos, Abraham, cuando se encontró con la promesa de un hijo, rió. Y sin embargo, a través de su fe, se convirtió en el padre de naciones. No temáis, en lo que parece imposible, Dios puede obrar extraordinariamente. El eco de su voz resonaba en los corazones, y poco a poco el ambiente comenzó a transformarse. Eliseo tomó un paso adelante, la llama de su fe iluminando su semblante. Escuchad, pueblo de Dios. El tiempo de las dudas ha terminado. Es el momento de avanzar a la luz de la revelación. Y si es necesario, que el sacrificio de nuestras vidas sea un canto ante el altar de Dios. Pero el mensajero levantó su mano pidiendo silencio nuevamente. No os precipitéis. El camino que se presenta es arduo, y antes de que las manifestaciones se hagan visibles, habrá pruebas. Recordad que el destino de esta tierra ha sido sellado en el cielo, y los antiguos caminos se han de reavivar con la restauración de Israel. Una sombra cubrió el rostro de Eliseo al oír aquellas palabras. La historia de la humanidad estaba siendo hilvanada con un hilo divino, un misterio que se entrelazaba con la providencia de Dios y el destino de un pueblo. ¿Qué más debía enfrentarse? ¿Qué sacrificios se requerirían en el camino de la fe? Mientras la luz nocturna comenzaba a desvanecerse, se sentía que el aire estaba cargado de una expectación mayor. Eliseo comprendía que lo que aguardaba a su pueblo no solo era una restauración física, sino una renovación de espíritu que daría paso a un futuro inevitable. Vine en el nombre del Altísimo, siguió el mensajero. Preparaos, porque en breve conoceréis la plenitud de su gloria. Con esas palabras, la multitud se sumió en una reverente expectativa, mientras un nuevo linaje de fe emergía entre ellos. Las dudas ficticias comenzaban a desvanecerse en presencia de una promesa viva. Lo que aún no sabían era que cada acto de fe en este tiempo de transición sería una semilla plantada para las cosechas abundantes que el Señor estaba por traer. Así, Eliseo se sintió preparado, porque había sido llamado a un papel crucial en la historia del pueblo de Dios. Lo que había comenzado como un simple evento de provisión, ahora se abría como el capítulo de un gran milagro, donde un plan soberano de Dios comenzaba a revelarse, llevando a su pueblo hacia un propósito glorioso que aún estaba por descubrir. Las primeras luces del alba comenzaron a iluminar la plaza, dispersando la oscuridad, y la multitud seguía apiñada, ansiosa por el mensaje que el mensajero del Señor traía consigo.
Eliseo se sentía atrapado entre la promesa de esperanza y la sombra de la incertidumbre. Había una sabiduría profunda en la advertencia de aquel hombre, las pruebas precederían al milagro. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué pruebas ha de soportar este pueblo?, murmuró Eliseo entre dientes, sintiendo el peso de su responsabilidad. Su corazón latía con la urgencia de un llamado. La voz del mensajero resonaba en su mente como un trompeteo divino, reclamando su atención y poniendo a prueba su fe. El mensajero, notando la inquietud, dirigió su mirada hacia Eliseo. Preparad a este pueblo, profeta de Dios. Ellos deberán purificar su corazón y consagrarse a la oración ferviente. Así como el sacrificio de Abel fue agradable ante el Señor, así debe ser el sacrificio de este pueblo, un clamor que penetre hasta el cielo. El espíritu de Eliseo se activó y, sintiendo el peso de cada palabra, respondió con voz firme, así lo haré. Pero, ¿dónde nos reuniremos? ¿Qué prácticas debemos adoptar? El lugar está preparado, dijo el mensajero, haciendo una pausa, como si las palabras estuvieran cuidadosamente elegidas. El Monte Carmel será el altar de esta consagración. Reúne a los líderes, a los hombres de fe y a aquellos que se dispongan a buscar al Señor de todo corazón. La mención del Monte Carmel provocó una oleada de murmullos en la multitud. Eliseo recordaba las antiguas batallas libradas allí, momentos de confrontación y revelación de la gloria divina. Hoy se derribarán los muros de la duda, continuó el mensajero. Porque lo que está por venir es un acto poderoso de la mano de Dios. Únete a mi llamado, y el pueblo conocerá que el Señor es Dios. Eliseo sintió la pasión arder en su interior. Que así sea, respondió con determinación. Convocaré a todos aquellos que teman al Señor y estén dispuestos a volver su corazón hacia Él. Iremos al Monte Carmel, y allí invocaremos su nombre. A medida que las palabras de Eliseo se deslizaban sobre la multitud, un espíritu de unidad comenzó a formarse. Cada persona sentía la fuerte corriente de fe, y las dudas se alzaban como polvo ante el viento. Aquella noche, Eliseo se retiró en la soledad del monte, buscando guía y fortaleza en la intimidad del Altísimo. Se postró, su rostro en tierra, clamando por el futuro del pueblo. Las antorchas de las velas parpadeaban a su alrededor, creando sombras danzantes que reflejaban sus ansias y súplicas profundas. Señor de ejércitos, escucha nuestra voz, suplicó Eliseo. ¿Cuándo veremos la plenitud de tu poder? ¿Cuándo cesarán nuestras penas y se cumplirá la promesa de tu restauración? De pronto, el viento sopló fuerte y sintió una presencia abrasadora. Una voz suave, pero potente, resonó en su ser, Hijo de hombre, estoy contigo. Lo que estás a punto de emprender es parte de mi plan eterno. Observa y lo verás. Los corazones de muchos serán transformados. Cada persona que venga, será tocada por mi mano. Con estas palabras, Eliseo entendió que la restauración iba más allá de lo que su mente podía concebir. Se levantó, lleno de confianza, deseoso de comunicar a todos el mensaje. Al día siguiente, como en un acto profético, se iniciarían las convocatorias al Monte Carmel, donde la fe se uniría en un solo clamor, y la gloria de Dios se manifestaría en grande. El pueblo pronto se reuniría en torno a la montaña sagrada y el clamor de sus corazones se elevaría a los cielos. Nadie podía prever lo que estaba por ocurrir, pero la promesa de Dios se acercaba a pasos agigantados. Así como Moisés levantó su bastón sobre el mar, murmuró Eliseo, así haré yo también, alzaré mi voz, y el Señor abrirá caminos donde no los hay. Y en la penumbra de la noche, Eliseo sintió un retozo en su espíritu, todo estaba alineado bajo el plan soberano de Dios, un plan que, a través de la fe y la obediencia, revelaría el verdadero poder del Altísimo. Aquellos que están por venir al Monte Carmel no saben que sus vidas serán transformadas. A través de la oración y el sacrificio, la gloria divina se derramará, así cumplirá el Señor su promesa de restauración. El eco de esas palabras se grabó en su corazón mientras un nuevo amanecer se perfilaba en el horizonte. Lo que estaba a punto de ser revelado en el Monte Carmel marcaría un hito en la historia del pueblo de Dios y cambiaría para siempre el curso de sus caminos. El día amaneció con un brillo especial, y las primeras luces doradas besaron las cumbres del Monte Carmel, como si el cielo mismo estuviera preparando el escenario para el encuentro divino.
Eliseo se había levantado temprano, su corazón palpitando con expectativa y reverencia. El eco de las palabras del mensajero aún resonaba en su alma, llevándolo a imaginar el momento de transformación que aguardaba al pueblo. Hoy será el día de la revelación, pensó mientras miraba hacia la vasta llanura donde se comenzaban a congregar hombres y mujeres de cada rincón de Israel. Con cada paso que daba, el espíritu de unidad y fervor crecía entre las multitudes. Los líderes del pueblo, aquellos hombres de fe que habían sostenido la esperanza a pesar de la adversidad, llegaron con un propósito renovado. Eliseo subió al monte y tomó su lugar frente a la asamblea, y cuando su voz resonó, se detuvo el murmullo de la multitud. Hermanos y hermanas, comenzó, su voz firme pero llena de ternura. Nos hemos reunido hoy no solo para invocar el nombre del Señor, sino para rendirnos en sacrificio a aquel que escucha desde los cielos. Preparemos nuestros corazones, pues el tiempo de la purificación ha llegado. El pueblo, al unísono, declaró su acuerdo, levantaron las manos al cielo, y sus voces se elevaron en un clamor de súplica. Eliseo les recordó los relatos de antiguo, como el pueblo había visto la mano de Dios en los días de Moisés, de Josué, cuando el Jordán se partió, y de Elías, cuando descendió el fuego del cielo en un desafío a los profetas de Baal. Hoy, continuó Eliseo, seremos testigos de cosas mayores. El mismo Dios que hizo maravillas entre nuestros antepasados está aquí con nosotros, listo para obrar a través de la fe que compartimos. Pero debemos comprometernos a ser verdaderos. Debemos acercarnos con corazones sin doblez, dejando atrás todo lo que nos separa de su gloria. Las palabras de Eliseo calaban hondo en el corazón de la multitud, y muchos comenzaron a confesar sus faltas, unos a otros, y a elevar sus voces en oración, pidiendo perdón y entrega total al Altísimo. La atmósfera del Monte Carmel se tornó palpable, cargada de una poderosa presencia que solo se podía atribuir a la intervención divina. Mientras la oración se intensificaba, una nube comenzó a formarse sobre el monte, oscureciendo el cielo y trayendo consigo una atmósfera de anticipación. Eliseo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, sabía que lo sobrenatural estaba muy cerca. La multitud se volvió a mirar, algunos sobresaltados, otros llenos de expectativa, conscientes de que estaban al borde de una revelación. Pronto, murmuró Eliseo, apenas audible entre las súplicas que ascendían como incienso. Pronto veremos la gloria del Señor revelándose con gran potencia. Así como el fuego descendió sobre el altar de Elías, así también el fuego del cielo consumirá nuestras ofrendas y llenará este lugar con su presencia. Y en medio de este fervor, Dios movió su mano. Un rayo de luz atravesó las nubes, y la tierra tembló. Los corazones de los que estaban presentes se llenaron de asombro y reverente temor ante la majestad de lo que estaba a punto de suceder. Las llamas del cielo eran inminentes, con el poder de transformar cada vida reunida. Eliseo, alzando sus manos, clamó al Señor con fe desbordante, envía fuego sobre este sacrificio, Señor. Que todos sepan que tú eres el Dios vivo que responde con poder. El silencio descendió brevemente, como una pausa sagrada antes de un gran inicio. Pero en el profundo silencio, un susurro divino resonó en el corazón de Eliseo, así como Abraham fue probado en su fe, también este pueblo será refinado a través de la prueba. Prepárate, profeta, porque el plan que he trazado se manifestará de modo que pocos podrán comprenderlo. Y así, con cada latido de su corazón, Eliseo esperaba. ¿Cuál sería el verdadero propósito detrás de la prueba que estaba por venir? La grandeza del plan soberano de Dios se acercaba, y el cumplimiento de la promesa aguardaba ser revelado. Al surgir el sol en todo su esplendor, la multitud en el monte Carmel se encontraba inmersa en un profundo clamor espiritual. Eliseo, sintiendo el peso de la expectación que pulsaba en el aire, se postró de rodillas. Sus ojos miraban al cielo, mientras su espíritu clamaba por dirección. Él sabía, a través de sus visiones y el susurro del Altísimo, que lo que iba a ocurrir marcaría un antes y un después en la historia de Israel. Una profunda reverencia llenó el lugar, y la atmósfera se volvió más densa, los rostros antes expectantes ahora reflejaban el asombro ante la inminente aparición de lo sobrenatural. Las nubes se agolpaban, girando como un torbellino celeste, y un manto de silencio sagrado descendió sobre la multitud.
Eliseo se puso en pie nuevamente, su voz resonó con una fuerza y claridad que venía del mismo corazón de Dios. Pueblo de Israel, proclamó con fervor. El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, está a punto de mostrarse. Escúchenme con atención, lo que vemos y lo que sentimos no es solo un evento. Es un llamado a recordar nuestra herencia, nuestra identidad como hijos e hijas del Altísimo. A medida que hablaba, una profunda convicción invadió el corazón de todos los presentes. Algunos comenzaron a llorar en silencio, mientras las lágrimas de arrepentimiento rodaban por sus mejillas. Otros se unieron en una danza de alabanza, sintiendo el ardor de la presencia de Dios que se manifestaba. Entonces, en un instante cargado de carga celestial, Eliseo tomó las ofrendas que se habían preparado. Con manos temblorosas, las levantó al cielo y oró: Señor, Dios de los ejércitos, mira este sacrificio. Desciende sobre nosotros, y que tu fuego consuma todo lo que somos y lo que traemos ante ti. Fue entonces cuando una luz intensa iluminó las nubes y un viento poderoso comenzó a soplar. La multitud, deslumbrada, se apartó del ardor del sol para ver lo que ocurría. Una chispa divina danzó entre las sombras antes de convertirse en una llama deslumbrante que caía del cielo, aterrizando en el altar preparado. El fuego, como un león rugiente, devoró las ofrendas, y el aroma de la gloria de Dios se elevó como un incienso celestial. Los corazones se estremecieron, entre ellos, muchos cayeron postrados, reconociendo la grandeza de Dios en su ser. Mientras un clamor de alabanza ascendía al cielo, Eliseo, con su voz resonante, gritó: Él es el Dios que responde con fuego. Su poder está aquí, y su ira contra la impiedad también se manifiesta. La multitud, viendo el fuego y sintiendo su calor, fue despertada a una nueva revelación. El pueblo comenzó a recordar sus raíces, las promesas que Dios había hecho a las generaciones pasadas y la fidelidad que siempre las acompañó. Sentían la urgencia de volver a la senda de la rectitud. Cuando el fuego del cielo consumió las ofrendas, una voz resonó en lo profundo del corazón de Eliseo una vez más: lo que has presenciado no es solo fuego. Es un símbolo de lo que yo haré en mi pueblo. Las llamas purificarán y transformarán, pero habrá aquellos que no podrán soportar la prueba. El profeta, mostrando valor y determinación, comprendió que la plenitud del plan de Dios no solo se trataba de ese día, sino de un camino que llevaría a su pueblo hacia un entendimiento más profundo de su amor y juicio. Prepárense, pueblo. Esto es solo el comienzo, proclamó Eliseo, mientras una sombra de inquietud cruzaba su frente. El Señor está en medio de nosotros, y lo que está por venir revelará aún más de su soberanía. ¿Está nuestro corazón listo para reconocerlo? Así, la llama divina se convirtió en un simbolismo de juicio y purificación, dejando en el aire la pregunta: ¿cuál sería el próximo paso del plan soberano de Dios? ¿Y quiénes entre ellos estarían dispuestos a seguirlo con todo su ser? La expectativa de la revelación permanecía en el aire, y el aliento del cielo soplaba sobre aquellos ansiosos por escuchar. Con el descenso del fuego celestial, la atmósfera en el monte Carmel se tornó electrizante. Los rostros de la multitud, iluminados por la llama divina, reflejaban un asombro y una reverencia que no podían ocultar. Eliseo, aún de pie junto al altar, sintió como un torrente de poder divino lo invadía. Se dirigió a la multitud, cuya atención estaba fija en la manifestación de Dios. Escuchen. El fuego que han visto es la respuesta de nuestro Dios, pero aún no hemos terminado. Con voz firme y clara, Eliseo sabía que una segunda parte de su misión se desarrollaría ante sus ojos. El Señor desea una acción de su parte, un paso que refleje la transformación que Él busca en ustedes. Las palabras del profeta resonaron en el corazón de cada uno. Era un llamamiento, un reto, dispuestos a renunciar a las falsedades y restablecer su relación con el Dios viviente. ¿Cuántos de ustedes están listos para dar el siguiente paso en fe? ¿Cuántos quieren experimentar la purificación que trae el fuego de Dios? Una vez más, el silencio envolvió el monte. Algunos murmuraron entre sí, pero la mayoría sintió un sincero deseo de volver a la senda de la rectitud. Con lágrimas en sus ojos, levantaban sus manos, reconociendo la necesidad de un cambio en sus corazones. Eliseo, viendo la respuesta de la multitud, levantó su voz con más fuerza.
Hoy, dejemos atrás los ídolos de Baal y cualquier forma de iniquidad. Jesucristo, el fuego que purifica, está listo para abrazarnos, pero deben ser valientes y dar el primer paso. Venid aquí y renunciad a lo que han adorado. Mientras muchos se acercaban al altar, Eliseo les instó a ofrecer sus corazones, como símbolos de sacrificio viviente. Dejen que la llama del Espíritu Santo consuma la impureza y les renueve. ¿Quieren salir de las sombras y entrar en la luz del Elohim viviente? Un grupo se acercó y, tomando a pedradas y ramas secas, comenzaron a arrojarlas al fuego, un gesto de rechazo a lo que antes habían venerado. Al hacerlo, sentían como una libertad interna comenzaba a tomar lugar, como el fuego de Dios que ardía en sus corazones. Un sonido colectivo de alabanza y adoración emergió, llenando el aire con una melodía nueva de esperanza. Eliseo avanzó entonces, y un nuevo sentido de urgencia se apoderó de él. Con una intensidad renovada, proclamó, mientras arrojan sus ídolos al fuego, el Señor también les está pidiendo algo en este día. Él desea derramar su espíritu en medio de ustedes, pero se necesita valentía y arrepentimiento. Hay más que está por venir. Una sombra oscura avanzó entre la multitud, tal como él había percibido en sus visiones. Eliseo sintió que su espíritu se agudizaba, como un perro de caza olfateando lo que estaba por llegar. Escuchen, pueblo, en las alturas se avecina una tormenta. No se trata solo de fuego. Se avecina la lluvia, y con ella, un propósito del cielo que transformará su nación. Los corazones comenzaron a palpitárseles en anticipación, la lluvia traía promesas de renovación y fertilidad. Pero la advertencia en la mente de Eliseo no se desvanecía. Debéis estar preparados, porque lo que vendrá también traerá juicio. Aquellos que no se hayan purificado sentirán la severidad del Señor. Así, Eliseo habló de una intervención divina, no solo para Israel, sino hacia todas las naciones. Con firmeza, completó sus palabras, el fuego ha caído, y la lluvia está cerca. La pregunta es, ¿quiénes están dispuestos a soportar lo que se avecina? Juntos, preparemos nuestro corazón. Reconstruyamos el altar de Dios en nosotros, pues está claro, la soberanía de Él va mucho más allá de lo que podemos imaginar. La multitud se sintió enjaulada entre la expectativa de la lluvia y el temor del juicio, y un clamor resonó en su interior. Era un momento de decisión, un punto de inflexión. Eliseo sabía que el desenlace de su camino estaba planteando a Israel un eterno dilema, la salvación o la perdición. El Señor se manifestará a quienes busquen su rostro con todo su ser. ¿Serán ustedes los que le clamen? Las palabras de Eliseo humeaban en el aire, creando un nuevo eco de reflexión y decisión, mientras la espera de llantos y alabanzas clamaba la próxima revelación divina. A medida que la multitud permanecía en un silencio reverente, con corazones latiendo con fuerza, Eliseo sintió que la atmósfera cambiaba. Podía percibir la tensión en el aire, la expectación de la lluvia comenzaba a convertirse en un peso espiritual que llenaba el monte. Espera, pueblo de Dios, dijo Eliseo, su voz resonando como un eco de las montañas. La hora no solo de la lluvia ha llegado, sino también de un nuevo pacto de amor y de rectitud. En este mismo instante, el cielo escucha y el trueno retumba, por el poder del Altísimo. Entonces, los ojos de Eliseo se elevaron hacia el cielo, donde nubes comenzaron a congregarse. Una nube oscura se formaba a lo lejos, y él presenció como el viento soplaba en una danza anticipada que anunciaba el descenso de aguas abundantes. El Señor está liberando su provisión. Mirad con fe, porque la lluvia que viene no es solo agua, sino la unción del Espíritu Santo, el cual purificará y transformará, proclamó Eliseo. La multitud, sintiendo la presión del momento, comenzó a elevar sus voces en clamor y adoración, unidas en un solo latido hacia el cielo. ¡Oh, gran Dios! Envía tu lluvia, gritaban los corazones inquietos. Pero en medio de la exaltación, Eliseo giró su mirada hacia el sur, donde un grupo de hombres se acercaba velozmente, liderados por un rey que había visto los eventos desde la distancia. Era Acab, el rey de Israel, acompañado por los profetas de Baal, con miradas desafiantes que buscaban desacreditar la obra del Dios de Israel. Profeta del Altísimo, ¿qué has hecho?, retó Acab, su rostro revelando tanto rabia como temor.
Has encendido la ira de los dioses, no hablas en nombre de Baal, y tu victoria parece temporal. Eliseo, con firmeza y autoridad, respondió, no temáis, oh rey, porque lo que está por venir es solo el principio de la restauración. El verdadero Dios muestra su poder y, aunque te enfrentes a las palabras de aquellos que adoran falsedades, el manifiesto de su gloria es irreversible. Hoy, juzgaremos quién es el verdadero Dios, incluso en medio de la lluvia que caerá. Los murmullos creció entre la multitud, y la tensión se palpaba. Eliseo sabía que aquel momento era crucial, no solo para él, sino para todo Israel. Reúnan a los profetas de Baal, y que cada uno se presente ante el pueblo. Hoy conoceremos a quién servimos, y que lluvia desciende del cielo. Las nubes ahora se agrupaban rápidamente, y el viento comenzaba a soplar con una fuerza creciente. El pueblo, sintiendo tanto la expectativa como el temor, se agrupó en un fervoroso remolino de intercesión y oración. Si el cielo se abre, será un testimonio de la fidelidad de Dios y de la culminación de su palabra. Si no hay lluvia, será un llamado al arrepentimiento, Eliseo declaró. La multitud sabía que las palabras del profeta llevaban peso divino. Había una conexión directa entre la respuesta de Dios y el clamor del pueblo. Mientras los profetas de Baal trataban de interrumpir la alabanza, la voz de Eliseo resonó aún más fuerte. El fuego ya ha caído, ahora la lluvia se avecina. Pero recordad, hermanos y hermanas, que todo poder se sostiene en el ahora de Dios. ¿Qué has decidido delante del Creador? Aquel que niega su señorío no verá la lluvia. Con estos relatos, Eliseo se sentía impelido a recordar al pueblo la antigua promesa hecha a los ancestros: si te volvieres a mí y guardaras mis mandamientos, no solo escucharé desde los cielos, sino que sanaré tu tierra. Así, mientras el viento soplaba férreamente y los primeros destellos de lluvia comenzaban a caer, Eliseo se detuvo, observando a su alrededor. La espera de la lluvia era más que una manifestación física, representaba la culminación de un pacto y el futuro del pueblo. Podía vislumbrar la profunda transformación sobrenatural que estaba a punto de ocurrir. Este pueblo será unido por la lluvia del Espíritu. El Dios que envía esto levantará a Israel. Pero, atención, quienes persistan en la desobediencia, verán la oscuridad de su juicio caer sobre ellos. Hoy. Decididle a Dios lo que realmente deseas, porque los cielos están a punto de abrirse, y así conocerás su poder tangible. Con el trueno resonando como testigo, la multitud creció en fervor, esperando la inminente respuesta de Dios. La manifestación de su plan soberano ahora se dibujaba en el horizonte, y lo que venía, no solo transformaría a Israel, sino al mundo entero. El cielo oscurecía rápidamente, como si el universo mismo se preparara para un acontecimiento de dimensiones eternas. La multitud, con el rostro iluminado por el brillo de la fe y la anticipación, se mantenía en un clamor ardiente. Eliseo, espíritu lleno de la presencia de Dios, sintió un profundo movimiento en su interior, sabía que la lluvia no era solo un fenómeno natural, sino el mismo aliento de Dios para una nación desgastada. Mirad, el cielo se abre, exclamó Eliseo, señalando hacia las nubes que danzaban en línea con la voluntad divina. Las gotas comenzaron a caer, ligeras al principio, como si el mismo cielo dudara en desbordar su promesa. Pero pronto, el cielo se desató en una torrente, cada gota un símbolo de su misericordia y amor. Mientras las primeras gotas de lluvia golpeaban las tierras áridas, provocando una mezcla de barro y alabanza, los ojos de Eliseo se encontraron con los de Acab. Hoy, rey, no solo se pelea por tierras, sino por corazones, dijo Eliseo, con voz resonante. El Dios verdadero ha venido a restaurar y a sanar. ¿Te atreverás a rendir tu autoridad a aquel que gobierna sobre todo lo que vive? Acab, atrapado entre su orgullo y la realidad de un Dios que bendecía, vaciló. La lluvia se convirtió en un poderoso testimonio, humedeciendo no solo la tierra, sino también los corazones endurecidos. Los profetas de Baal, empapados y confundidos, comenzaron a titubear. Su poder y credibilidad se disolvían junto con el polvo que habían ensuciado. Hoy, Israel, debemos elegir, proclamó Eliseo, dejando que sus palabras fluyeran como el torrente de lluvia que caía. Si el Señor es Dios, sigámoslo. Si Baal es la fuerza que adoráis, entonces servidle.
pero yo y mi casa serviremos al Señor. La multitud, guiada por el clamor de Eliseo, comenzó a responder con corazones alineados, su fe bajo la lluvia de la gracia. El viento soplaba, y pronto se convirtió en un viento fuerte. La atmósfera giraba en torno a los incontables rostros que miraban asombrados la gloria de Dios manifestándose. Así, Eliseo, alzando nuevamente su voz, continuó con fervor: no solo se avecina lluvia física. Esta lluvia traerá vida a los secos huesos de Israel, una nueva alianza de transformación que sobrepasará nuestra comprensión. El Espíritu del Altísimo caerá sobre ustedes, y serán un pueblo restaurado. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia, y el pueblo fue arrastrado en una oleada de adoración y entrega. Corazones quebrantados se unieron, pidiendo perdón y buscando la presencia del Altísimo. En ese momento, un viento fuerte arrastró las dudas, llenando el aire con un murmullo de nuevos comienzos. Pero el rey Acab, aún aferrado a su orgullo, murmuró entre dientes: ¿eres tú quien orquestará esta transformación, Eliseo? ¿Cómo he de creer que un repentino cambio es posible? La incredulidad del rey resonó con un estruendo cada vez más inaudible entre el clamor. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios, declaró Eliseo con firmeza, sus palabras flotando en la brisa. Hoy el poder de Dios se revelará, y tus ojos verán su gloria. Pero debes elegir: serás un recipiente de su gracia o un obstáculo a su voluntad. Y justo cuando las palabras de la verdad se deslizaban en el viento, Eliseo sintió una profunda convulsión en su espíritu. Había un secreto que se acercaba, ya no solo la lluvia, sino una nueva revelación. Las nubes formaban una sombra sobre la montaña, y en su interior, Eliseo percibió el eco de un antiguo pacto que estaba a punto de reavivarse, uno que afectaría no solo a Israel, sino a todas las naciones. El pueblo, cautivado por la atmósfera de fe y expectativa, aguardaba el desenlace de la hora. Venid, pueblo de Dios, porque aún está por revelarse el verdadero misterio de lo que vendrá. Las promesas del Señor son sí y amén, y lo que está por venir cambiará la historia de nuestra fe para siempre. La lluvia seguía cayendo, dando vida, y mientras la tierra se llenaba de agua, Eliseo sabía que el plan soberano de Dios apenas comenzaba a despegarse. El futuro de Israel se encontraba en el horizonte, y una poderosa revelación aguardaba. Mientras la lluvia continuaba su danza sobre las tierras áridas, Eliseo observó con asombro la transformación del paisaje, el ciclo de la vida que una vez más comenzaba a brotar. La multitud, con la fe renovada, se dejaba llevar por la corriente del Espíritu. Se erguían brazos al cielo, y corazones que habían estado sumidos en la desesperación ahora latían al unísono, vibrando con esperanza. Mira, exclamó Eliseo, señalando a lo alto, guardemos nuestros corazones en fe, porque el tiempo de cosecha se acerca. Él sabía que la lluvia no solo traía vida a la tierra, sino también al espíritu del pueblo de Israel. Ya no serían una nación quebrantada por la escasez, sino un pueblo que reconocía a su Dios viviente. Acab, que había permanecido al margen de la multitud, observaba la transformación con una mezcla de ira y asombro. La lluvia que descendía sobre el monte Carmel era un símbolo del poder de Dios, una manifestación que desafiaba su autoridad. No puedo permitir que esto continúe, murmuró para sí mismo, sintiendo la presión de sus propios dioses que comenzaban a tambalearse ante la verdad. Eliseo, percibiendo el conflicto interno del rey, se dirigió hacia él con firmeza. Acab, tu lucha no es solo con un profeta, sino con el mismo Dios que ha traído esta lluvia. ¿Cuánto tiempo más seguirás en la oscuridad, ignorando su llamado? El rey se irguió, el rostro marcado por el conflicto. No puedo doblegarme ante lo que no veo. Mis ídolos me han servido durante años. ¿Por qué debería confiar en un Dios que demanda nuestra adoración? Porque el mismo aire que respiras, la lluvia que moja tu frente, son regalos de su gracia, respondió Eliseo, su voz resonando con la autoridad del cielo. El Dios de Israel te llama a un nuevo camino. La elección está ante ti, seguir la senda de la vida o permanecer atrapado en las sombras de la muerte. Y en ese instante, una nube aún más oscura se formó sobre la cabeza de Acab, una tormenta que simbolizaba su resistencia ante el inevitable plan de Dios. Pero Eliseo, impulsado por el espíritu de valentía, añadió: escucha, rey,
el Señor está preparando a su pueblo para un pacto renovado. No es solo la lluvia que está llegando, sino también una voz que resonará en las montañas, un eco que despertará corazones de todas las naciones. Las palabras de Eliseo fueron como un rayo recorriendo la mente de Acab. ¿Qué sabes de un pacto?, preguntó, aún renuente. Es el mismo pacto que lució en los corazones de nuestros padres, que un día, aquel que se incline, verá la gloria de Dios. Renales los días del pasado, que un nuevo día de liberación ha llegado, pues el propio cielo se ha abierto para derramar una bendición que edifica reinos, afirmó Eliseo. Su pasión atraía la atención de la multitud congregada. Mientras tanto, la lluvia seguía cayendo, y en medio del estruendo, un pequeño grupo de hombres con túnicas desgastadas se acercó a Eliseo. Eran los líderes de las tribus de Israel, aquellos que habían estado observando el poder de Dios manifestarse. Profeta, dijeron, hemos sentido el toque de Dios. Queremos renunciar a los ídolos y seguir al Señor con nuestras generaciones. Eliseo, con el corazón rebosante de gratitud, vio el futuro de su pueblo comenzar a brillar a través de los actos de fe. Entonces venid, unámonos bajo estos cielos abiertos. Que la lluvia sea un símbolo no solo de provisión, sino también un recordatorio de nuestra entrega total al Dios que nos cuida. La multitud, viendo el fervor de los líderes, se unió en un solo corazón, incluyendo a Acab que, aunque renuente, sintió un impulso dentro de sí que lo llevó a incluirse junto a ellos. Si este Dios puede enviar lluvia y cambiar corazones, entonces quizás yo también deba reconsiderar, se dijo a sí mismo. Hoy, proclamó Eliseo nuevamente, no solo recibiremos la lluvia, sino que nos consagraremos a un nuevo pacto con el Altísimo. Él restaurará a los quebrantados y levantará a los que caen. Con ese clamor, la voz de Eliseo se convirtió en un poderoso canto de adoración mientras toda la multitud se inclinaba en reverencia al cielo. La lluvia seguía cayendo, cada gota un símbolo de la bendición que se desataba en medio de ellos. Las llamas del fuego de Dios ahora representaban la purificación de un pueblo que se había alejado, trayendo consigo el arrepentimiento y la restauración. La emoción y la aceptación de los presentes resonaban en armonía. Sabían que un nuevo comienzo estaba a la mano, una transformación que vincularía su historia no solo con las promesas del pasado sino con una realidad activa del futuro. Mientras Eliseo hacía una pausa para meditar en la magnitud del momento, escuchó claramente la susurrante voz del Señor en su corazón, he oído tus súplicas y la de mi pueblo. Alzamos los corazones, un nuevo amanecer se manifiesta. Ciertamente, Señor. Clamó Eliseo con fervor, comprendiendo que los días de juicio podrían dar paso a una era de gracia y restauración. Sabía que el plan soberano de Dios iba más allá de lo conocido, e incluso cuando la tormenta estaba a punto de desembocar, había una expectativa de cambios profundos en la tierra. Con la lluvia cayendo en torrentes y el poder de Dios en manifestación, Eliseo se regiñó al frente, dispuesto a guiar a su pueblo hacia el propósito que lo había preparado desde tiempos antiguos. Recordad, pueblo, hoy es el principio de una nueva era. Lo que ha comenzado no es solo un acto de provisión, sino el cumplimiento del pacto fiel de Dios. Manteneos firmes, pues el verdadero milagro de asistencia se avecina. Pronto conoceréis la gloria de un nuevo pacto que transformará el corazón. Y así, mientras la lluvia caía, Eliseo sabía que el tiempo de la cosecha ya se había iniciado y el verdadero destino de Israel comenzaba a abrirse seno a un futuro glorioso e inesperado. La historia de la salvación estaba a solo un clamor de distancia, aguardando ser revelada, y la revelación de la promesa de Dios, tan profundamente sembrada, estaba a punto de florecer entre ellos.